Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los secretos y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy, como ven, venimos con una noticia que, créanme, va a dejar a más de uno con la boca abierta, como si hubieran presenciado un giro inesperado en la trama de su telenovela favorita. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el imaginario colectivo de los amantes de las series turcas, y les aseguro que lo que vamos a comentar hoy es algo que nadie, absolutamente nadie se esperaba. Prepárense porque esto está que arde y promete ser una conversación apasionante. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho y son nuevos por aquí, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscribirse que está ahí abajo, en ese rincón de la pantalla, y activar esa campanita que al hacerlo les avisará de inmediato cada vez que subamos nuevo contenido. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras primicias, análisis y las exclusivas que traemos para ustedes. Y ahora sí, vamos al grano, porque la anticipación en el aire es casi palpable. Ustedes saben, y lo han vivido junto a nosotros, que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres más sonados y queridos en el universo de las telenovelas turcas. Su talento es innegable, pero lo que verdaderamente catapultó su popularidad a niveles estratosféricos, al menos para una parte importante de su audiencia, fue su química en pantalla en la aclamada Erkencikus o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países. Esa conexión, esa chispa que encendió la pantalla fue simplemente mágica. ¿Quién no suspiró viendo sus escenas, esos encuentros furtivos, esas miradas cargadas de intensidad, esas discusiones que terminaban en reconciliaciones apasionadas? Esa chispa, esa conexión, traspasaba la pantalla y nos conquistó a todos, convirtiéndolos en la pareja de ensueño de millones de espectadores. Desde que terminaron de grabar juntos, y sobre todo después de que sus caminos artísticos tomaran rumbos separados, ha habido una constante pregunta flotando en el aire para los fans, una especie de anhelo colectivo que se repetía en foros, redes sociales y comentarios: ¿volverán a trabajar juntos? ¿Se reencontrarán en algún proyecto que nos permita revivir esa magia? Pues bien, agárrense de sus asientos, porque la respuesta a esa pregunta, o al menos una pista súper intrigante, un indicio que ha hecho saltar todas las alarmas, parece estar más cerca de lo que jamás imaginamos. Los rumores, como bien saben, son el pan de cada día en este dinámico y a veces caprichoso mundo del espectáculo. Son la moneda de cambio, el combustible que alimenta la especulación y mantiene viva la llama del interés. Y mientras que hemos visto a Can Yaman expandir sus horizontes y triunfar internacionalmente con proyectos ambiciosos como la nueva versión de Sandokan, o sus incursiones en el mercado italiano, donde ha sido recibido con gran entusiasmo, y a Demet Özdemir seguir brillando con producciones locales que han sido un éxito rotundo y aclamadas por la crítica, la sombra de su colaboración pasada, el recuerdo imborrable de Erkencikus, siempre ha estado presente. Muchos esperaban un reencuentro nostálgico, un guiño a ese pasado glorioso, quizás una secuela que retomara las vidas de Can Divit y Sanemane, o incluso un proyecto completamente nuevo que volviera a juntar a esta dupla que tanto adoramos. Y es que sinceramente esa química era tan potente, tan palpable, que verlos juntos de nuevo se convirtió en un deseo colectivo, en una aspiración compartida por miles de seguidores alrededor del globo, ansiosos por presenciar esa electricidad que solo ellos sabían generar. Pero aquí viene lo interesante y es donde entra el factor impactante del titular, esa revelación que nos dejó boquiabiertos. Porque la noticia que ha estado circulando, y que ha puesto a todos en alerta máxima, no es precisamente un anuncio oficial de una nueva telenovela o serie protagonizada por ambos. No, esto va por otro lado, y es precisamente esa desviación de lo esperado lo que lo hace tan sorprendente, tan inesperado y para muchos, un poco desconcertante. Estamos hablando de una noticia fechada el *26 de noviembre de 2025. Si han oído bien, nos estamos proyectando hacia el futuro. Y no estamos hablando de predicciones místicas, de bola de cristal ni nada parecido. Estamos hablando de lo que parece ser una información concreta que ha salido a la luz, o al menos, que se está comentando con muchísima fuerza en los círculos más informados y entre los fans más ávidos de detalles, y que vincula a Can Yaman y Demet Özdemir de una manera completamente inesperada, algo que rompe con cualquier esquema preconcebido. Vamos a ponernos en contexto para entender la magnitud de esta revelación. Imaginen que de repente aparece una
Noticia, digamos, en un medio de comunicación turco bastante reputable, uno de esos que tienen el dedo en la llaga de la industria del entretenimiento. O quizás en un portal de noticias de entretenimiento global con muy buenas fuentes y credibilidad contrastada, que habla de un evento, una colaboración o una circunstancia que involucra a ambos. Y la clave de esta noticia, lo que la hace tan impactante y digna de análisis minucioso, es que no se trata de un proyecto artístico en el sentido tradicional que habíamos estado esperando. No, no es una serie, no es una película en la que compartirán roles protagónicos. Es algo diferente. Algo que ha pillado completamente desprevenidos a todos, incluyendo a los fans más acérrimos, a aquellos que siguen cada paso de sus carreras con lupa. Los detalles que han trascendido hasta ahora, y que aún se están analizando, desmenuzando y verificando por los detectives más diligentes de las redes sociales y los medios de comunicación, apuntan a una posible situación personal o profesional que los une de una forma que va mucho más allá de los confines de los sets de filmación. Piensen en algo que podría generar sorpresa, que podría encender el debate, e incluso que podría suscitar cierta controversia, dependiendo de los detalles que emerjan. Algo que sin duda, reaviva el interés en su relación pasada, en esa química que cautivó a tantos, pero desde una perspectiva completamente nueva, ajena al guión y a la ficción. Por ejemplo, imaginen que se rumorea, o que incluso hay alguna indicación, de que ambos podrían estar involucrados en un mismo proyecto de gran envergadura, pero no como actores protagonistas compartiendo escenas románticas. Quizás se trate de un proyecto humanitario de gran alcance, una iniciativa de gran impacto social que busque generar un cambio real, o incluso una inversión conjunta en algún tipo de negocio que aproveche su poder de convocatoria y su reconocimiento público. Algo que, aunque no sea una novela o una serie, sí requeriría una colaboración activa y una presencia pública conjunta de ambos, algo que los pondría de nuevo en el foco mediático, pero por razones distintas. Y es precisamente esa inesperada área de convergencia, ese punto de encuentro fuera del ámbito puramente actoral, lo que ha desatado la ola de especulaciones y asombro, y lo que ha hecho que esta noticia sea tan digna de atención. Los fans, por supuesto, están divididos, como suele ocurrir ante noticias de esta magnitud que tocan fibras tan sensibles. Por un lado, hay una alegría inmensa, una euforia desbordante ante cualquier noticia que los involucre, ya que la adoración por la pareja de Erkencikus sigue siendo extraordinariamente fuerte y la nostalgia por su tiempo juntos es palpable. Por otro lado, hay una dosis saludable de escepticismo, una curiosidad cautelosa, y la pregunta incansable, ¿qué podría ser algo tan sorprendente? ¿Se trata de algo que beneficiará su imagen y su legado, o de algo que podría generar malestar o incomodidad? La incertidumbre es lo que hace que esta noticia sea tan adictiva, tan fascinante, porque nos invita a imaginar, a conjeturar, a crear nuestras propias narrativas. Les doy un ejemplo hipotético para que se hagan una idea de la magnitud de la sorpresa que podría generar esta noticia. Imaginemos que se anuncia, para finales de 2025, la creación de una fundación internacional dedicada a la protección de la infancia en zonas de conflicto, un tema de vital importancia que requiere atención y recursos. Y que en ese anuncio se revela que tanto Can Yaman como Demet Özdemir han sido nombrados como embajadores de esta causa, o incluso como CEO directores honorarios, liderando iniciativas y movilizando apoyos. Esto, sin duda alguna, sería una noticia impactante. No es una serie, no es una película, pero los une en una causa común de suma importancia, y su poder de convocatoria, su capacidad para atraer la atención mediática y pública hacia esta noble causa, podría ser inmenso. Y la fecha, el 26 de noviembre de 2025, le da un aire de oficialidad o de evento inminente que aumenta la expectación y la seriedad de la información que está circulando. Otra posibilidad que se está comentando con gran fervor en los foros y grupos de fans, esos rincones digitales donde la pasión por sus ídolos se desborda, es la de un evento benéfico de gran magnitud. Quizás un concierto solidario de estrellas internacionales, una gala de premiación en apoyo a alguna causa noble, o una subasta de arte para recaudar fondos destinados a investigaciones médicas. Y que tanto Can como Demet hayan decidido unir fuerzas para apoyar este evento, quizás incluso compartiendo escenario en algún momento para presentar un premio o dar un discurso, pero siempre manteniendo un rol de anfitriones o benefactores, no de actores. Esto también sería una sorpresa mayúscula, porque los vería juntos de una forma no esperada, generando un revuelo mediático considerable y demostrando su compromiso social. Lo que sí está claro, y es una conclusión ineludible,
es que la noticia ha puesto de manifiesto de manera contundente lo mucho que el público sigue apegado a la conexión que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su popularidad no ha disminuido en absoluto, al contrario, cada aparición pública, cada rumor de relación, cada pista, por pequeña que sea, se convierte en noticia mundial y genera un torrente de comentarios y reacciones. Y es que, seamos sinceros, esa química que desbordaban en pantalla era algo realmente especial. La forma en que se miraban, la manera en que sus personajes interactuaban, la complicidad que transmitían, todo contribuía a crear esa magia que nos enamoró y que perdura en la memoria de sus seguidores. Los medios turcos, que son los primeros en captar estas ondas sísmicas de la industria del entretenimiento, ya están analizando las posibles implicaciones de esta noticia. ¿Afectará a sus carreras individuales? ¿Podría generar una nueva ola de interés en proyectos futuros que los incluyan, de una u otra forma? La respuesta a estas preguntas es todavía una incógnita, y esa es precisamente la belleza de todo esto. El misterio es lo que nos mantiene enganchados, lo que alimenta nuestra imaginación y nos impulsa a seguir investigando y comentando. Ahora, pongámonos un momento en la piel de los protagonistas. ¿Cómo se sentirán ellos al ver que una noticia así, que quizás ni siquiera sea un anuncio formal y oficial, genera este revuelo mediático y esta expectación desmedida? Probablemente sentirán una mezcla de sorpresa, quizás hasta diversión ante la magnitud de la especulación, y seguramente un profundo reconocimiento de la devoción y el cariño de sus fans. Es un poder de convocatoria que pocos artistas tienen, y ellos, sin duda alguna, lo poseen en abundancia. La forma en que el público reacciona a su nombre y a cualquier indicio de conexión entre ellos es un testimonio de su impacto en la cultura popular. La fecha del 26 de noviembre de 2025 también añade un toque de intriga, un halo de misterio que potencia aún más la noticia. No es un anuncio para mañana, sino para el futuro, para un horizonte temporal que permite la gestación de planes ambiciosos y sorpresas monumentales. Esto da pie a todo tipo de especulaciones. ¿Será algo que se está gestando en secreto y que saldrá a la luz en esa fecha para generar el máximo impacto? ¿Es la fecha en que se firmará un acuerdo importante que marcará un antes y un después? ¿O quizás la fecha de un evento que, sin importar su naturaleza exacta, marcará un hito en sus carreras o incluso en sus vidas personales? Los fans más optimistas, los soñadores empedernidos, ya están imaginando escenarios en los que esta noticia culmine en un reencuentro en pantalla, algo que anhelan con todas sus fuerzas. Pero otros, más pragmáticos con los pies en la tierra, entienden que la vida avanza, que las trayectorias profesionales cambian y que los caminos se bifurcan. Sin embargo, la conexión entre ellos, esa química que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón de los espectadores, es algo que la gente no olvida fácilmente. Y si algo es cierto, es que cualquier cosa que los una, por muy inesperada y alejada de lo que habíamos anticipado que sea, va a generar titulares y a captar la atención de millones. Por ahora, la información es fragmentaria, son rumores, son especulaciones, son hilos sueltos que vamos tejiendo para intentar dar forma a la verdad. Y como siempre les recomendamos tomarlo todo con cautela, con ese sano escepticismo que nos caracteriza, hasta que haya un anuncio oficial, una confirmación rotunda por parte de los involucrados o sus representantes. Pero la intensidad con la que se está hablando de esta noticia, la fecha concreta que se maneja, el nombre de estos dos gigantes del entretenimiento, hace que sea imposible ignorarlo. Es una de esas noticias que te hacen parar en seco, abrir los ojos como platos y decir, vaya. ¿Esto es real? ¿De verdad está pasando? Los invito a ustedes, mis queridos seguidores, a que se sumerjan en la conversación y me cuenten en los comentarios qué piensan de todo esto. ¿Qué se les ocurre que podría ser esa noticia impactante que une a Can Yaman y Demet Özdemir en esa fecha tan específica? ¿Sería algo positivo para ellos, algo que impulse sus carreras, o podría ser algo que genere malestar o incertidumbre? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, aunque no sea en una telenovela, sino en alguna iniciativa conjunta? ¿Qué escenarios imaginan? Quiero leer todas sus teorías, sus opiniones, sus especulaciones más audaces. En resumen, lo que hemos comentado hoy es que el asterisco 26 de noviembre de 2025 es una fecha que ha puesto a temblar a los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir, generando una expectación sin precedentes. Una noticia impactante aún envuelta en el manto del misterio, pero que los vincula de una manera completamente inesperada, rompiendo con todas las expectativas previas. Sea lo que sea. Sin duda alguna,
será un evento que dará mucho de qué hablar y que mantendrá a la industria del entretenimiento en vilo. Así que, mis amigos, gracias de corazón por acompañarme en esta entrega, por compartir conmigo este viaje por el fascinante mundo de las noticias del espectáculo. Ha sido un placer desgranar esta noticia tan intrigante y analizar sus posibles ramificaciones con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante y revelador, no duden en regalarme ese valioso me gusta, ese pequeño gesto que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos y conocidos, especialmente con aquellos fans fervientes de Khan y de Met, para que todos estén al tanto de esta sorprendente novedad y podamos debatir juntos sobre ella. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y se han sumado a nuestra comunidad recientemente, les repito la invitación: suscríbanse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de las próximas noticias, de todos nuestros análisis y de todos los contenidos exclusivos que traemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más exclusivas. Un abrazo gigante para todos. Hasta la próxima.